Más allá de los cambios, dejemos de lado los cambios, supongamos que no existen los cambios, no se puede hablar de un procedimiento tributario. ¿Por qué? Porque la ley actual, para darle una idea, la vieja ley de impuesto a los réditos era la 11.682 del año 1932. Y la ley de procedimiento tributario es la que sigue, la 11.683. O sea que es una ley que viene de los años 30 del siglo pasado. O sea, ya dentro de poquito va a cumplir 100 años. Pero ¿qué sucede? Por reenvíos y distintas cuestiones procesales, que sería largo de explicar aquí, no es el único procedimiento aplicable. También está la Ley de Procedimiento Administrativo a nivel nacional, que engloba toda la administración y no específicamente a la AFIP. También está el Código Procesal en materia penal, también está el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, y también está, por supuesto, por encima de todo eso, la Constitución, que hay que conocerlo todo para poder formarse una idea acabada y concreta de lo que es, lo que llamamos el procedimiento tributario. Las empresas más grandes tienen generalmente sus departamentos financieros y sus departamentos tributarios, sobre todo. Ahora, ¿qué pasa con una pyme que tienen generalmente estudios contables o contadores particulares llevando los números? ¿Cómo se sigue el ritmo de los cambios que está produciendo el sistema impositivo argentino? Es bastante difícil seguirle el ritmo, sobre todo en las pymes, porque el contador es una especie de multiuso, multifunción. Tiene que liquidar sueldos, estar encima de los problemas de seguridad social, que no son pocos, los problemas fiscales nacionales, provinciales y municipales, el asesoramiento a su cliente y además hacerse cargo de lo que estamos hablando acá. Usted mencionó las grandes empresas. En las grandes empresas normalmente este tema no está presente. Normalmente en las grandes empresas los departamentos impositivos están abocados a el tráfico de información con los organismos de recaudación, a las liquidaciones, agentes de percepción, agentes de retención, declaraciones juradas, etc. Y cuando se presenta el problema específico de, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Tenemos que ajustar los balances por inflación en el impuesto a las ganancias porque la utilidad, tenemos un caso de ahora, fresquito, de Córdoba, una utilidad en un balance sin ajustar de 100 millones de pesos y el balance ajustado da una pérdida de 30. Vea la diferencia, estamos hablando de una empresa grande, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de problemas los departamentos impositivos no lo afrontan la grande empresa y van a los especialistas. Ahora, en la pyme, ese problema es del contador, o sea, él tiene que abarcar todo. Él es el que hace, digamos, todo lo que hace un departamento impositivo de una gran empresa, más el problema que le acabo de comentar del ajuste por inflación, que es uno de los muchísimos problemas legales o constitucionales que hay. Entonces, precisamente, el curso amplio que acaba de diseñar la Facultad de Ciencias Económicas tiende a refrescarle y profundizarle al profesional de ciencia económica, fundamentalmente el que atiende a las pymes, todo ese conocimiento, que no lo consigue en un curso que es bastante amplio. Estamos hablando de 8 reuniones de 8 horas cada una, 4 horas el viernes y 4 horas el sábado, y donde vamos a tener además, además de quien le está hablando, otros disertantes. Vamos a tener la secretaria de Asuntos Generales Impositivos del Tribunal Fiscal de la Nación, vamos a tener un especialista en temas de seguridad social, vamos a tener otro especialista en procedimiento tributario que es contador y abogado, o sea, conoce el aspecto de ambos lados. Pero no podemos abarcar todo porque esto lleva años de estudio. Pero por lo menos los grandes temas, los más importantes, van a estar abarcados con bastante profundidad en este curso y el contador va a salir con una buena idea de cómo reconocer este tipo de problemas y qué solución darle. Le mencioné uno,
el ajuste por inflación, impuesto a la ganancia. Les puedo mencionar la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta. Reconocer cuándo un agente de percepción o de retención es o no es. El problema de la responsabilidad solidaria. El problema de los enormes abusos que comete el Fisco Nacional con una ley que le da amplios poderes, porque se ha encargado de duplicarlos arbitrariamente, sin que la ley se lo conceda, ¿no es cierto? Bueno, eso sí, a eso sí apunta este curso que ha diseñado la facultad. Se habla mucho sobre la posibilidad del año que viene de hacer una reforma en el sistema tributario argentino. El problema es que cada medida que se adopta día a día en la República Argentina no hacen otra cosa más que complejizar y seguir generando más reglamentos, más aplicativos que complejizan cada vez más este sistema que se supone que en un año tendría que empezar a cambiar. No, lamentablemente no. Hay modificaciones con bastante asiduidad en las leyes tributarias. Las leyes tributarias deberían permanecer quietas. Ya lo dijo Alberdi. Alberdi dijo, después del idioma y la religión, que son muy difíciles de cambiar en un pueblo. Imagínense que ahora quisiéramos hablar todos italianos en Argentina, o ser todos budistas, por decir algo, ¿no es cierto? No hay que tocar los impuestos. Puso el impuesto, déjelo quieto, no lo toque. Puede hacerle pequeños ajustes, como el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que realmente no debiera estar, porque desalienta la actividad productiva, causa efectos perniciosos, pero bueno, está y hace mucho tiempo que no sufre prácticamente modificaciones. Entonces el profesional ya se acostumbró. Y los problemas que van surgiendo son problemas de procedimiento, como por ejemplo una empresa que está instalada en Entre Ríos, pero está realizando actividad económica en 4 o 5 provincias más, y en esas 4 o 5 provincias le dicen, bueno, si usted estuviera acá le cobro el 1%, pero como viene de afuera le cobro el 4%. Entonces, esa diferencia de alícuota, que el profesional sepa que es inconstitucional, sepa por qué es inconstitucional, sepa la jurisprudencia de la Corte que ha dicho que es inconstitucional y sepa qué hacer. Por lo menos decirle a su cliente, esto es así, no debiera ser así, y lo que usted puede hacer es esto. El cliente decidirá si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Pero que el profesional sepa aconsejarlo, reconocer el problema, no solamente reconocer el problema, sino saber cómo afrontarlo. Aunque a lo mejor él no pueda hacerlo, porque como es contador no puede ir a la corte, ¿no es cierto? Necesita un abogado, pero no siempre el abogado conoce el problema. El abogado conoce el camino para ir, la parte procesal, pero el fondo de la cuestión, muchas veces, o normalmente el abogado no lo conoce, para eso hay un trabajo en conjunto. Pero el profesional sí debe conocerlo, porque es el primero que está en contacto con el problema. Y todas estas resoluciones constantes y cambios constantes en el sistema, lo único que termina favoreciendo es al trabajo informal, a la posibilidad de evadir cada vez más impuestos porque se hace imposible seguirle el ritmo. Bueno, yo no sé si envíes un mensaje, pero que favorece la evasión, sí. Sí, eso es cierto. Favorece la evasión el hecho de que los sistemas tributarios no es que sean complejos, sino que son modificados constantemente. Ese es un problema serio. El famoso aplicativo para liquidar el impuesto a las ganancias todos los años lo cambia la AFIP. Entonces el contador primero tiene que lograr bajarlo de la página. Después tiene que lograr que funcione. Y después tiene que conocerlo porque es distinto al del año anterior. ¿Y por qué? ¿No es cierto? No hay ninguna razón para eso. Si hubo un cambio de alícuotas, un cambio de mínimos, con poner el monto nuevo ya está, pero no hay por qué cambiar todo. Bueno, lamentablemente la AFIP se ocupa de robarle mucho tiempo al contador trabajando para la AFIP en esa clase de cuestiones, cuando debería estar en otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y todo esto termina, no le digo que justifique, ni que lo comprendamos, pero sí que favorece la evasión. Y después están las sorpresas legales, las cuestiones de interpretación de la ley. Si se interpreta de una manera, se interpreta de la otra, cómo aconsejarle al cliente, tome este camino, tome este otro. El camino más fácil es pague, pero al cliente le duele. Y si no tuviera que pagar, bueno, hay que saberlo razonar, hay que saberlo interpretar, hay que leer jurisprudencia, hay que entender el pensamiento judicial. Bueno, nosotros en este curso prácticamente
todo el temario que se va a desarrollar va a ser en base a casos de jurisprudencia, para que el contador se acostumbre a ese lenguaje a veces un poco alambicado, un poco complicado que tienen los jueces para decir las cosas, ¿no es cierto? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.